Buenas tardes, bendiciones a todos. Acá ya estamos nuevamente desde Posadas, a punto de comenzar con la reunión. Así que hemos cambiado los días para poder encontrarnos los viernes ahora a partir de las 19. Probablemente vayamos variando el horario, pero va a quedar establecido por ahora los días viernes. Así que bueno, vamos a ir orando para comenzar. Padre Santo, una vez más te agradecemos por poder reunirnos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que así Él está en medio nuestro conforme a tu voluntad. Y a vos, Señor Jesucristo, por siempre bendecir las reuniones que se reúnen en tu nombre, con el fin de glorificar a nuestro Padre por medio tuyo, glorificar tu nombre y así poder ser edificados en vos y por medio tuyo, Señor Jesucristo, cada día que nos movemos así. Gracias por este gran privilegio de ser tus hermanos, de ser tus siervos, de poder vivir como discípulos tuyos, día a día mejorando en esto, intentando ser mejor, haciendo las cosas de corazón como para vos y no para los hombres. Así que bueno, te doy gracias por el compartir que vamos a tener hoy. Toda la gente que va a escuchar esta enseñanza, que todo sea para la gloria de nuestro Padre. Te luego la señal de internet. Y bueno, en el nombre de Jesucristo, en tu nombre Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, acá estamos nuevamente a punto de comenzar y vamos a ir pasando al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Este va a ser el tema, el versículo tema de este pequeño compartir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Tremendo versículo, ¿no? Si hay algo por lo que debemos orar es para esto, ¿no? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue entre ellos y lo sea también hoy en día entre nosotros. Ahí tenemos un motivo de oración específico de la voluntad de nuestro Padre. Muchas veces nosotros pedimos un sinfín de cosas, ¿no es cierto?, a nuestro Padre, obviamente conforme a nuestras necesidades diarias que tenemos en esta vida, pero Él también nos pide ciertas cosas. Acá tenemos una obra, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, como lo fue entre ellos y lo sea entre nosotros hoy en día. Tremendo. Lo que vamos a ver en esta enseñanza o en este compartir, ¿a qué se refiere? O algunos puntos de la palabra, esta palabra del Señor, que oramos para que corra y sea glorificada. ¿Cuáles son algunos puntos diferentes de la que tenía el pueblo de Israel en su día y tiempo, ¿no? Porque el pueblo de Israel fue el que tenía la palabra de Dios en su día y tiempo, ¿no? Hoy es el Hijo de Dios el que tiene acceso a esta palabra, sea descendiente de Israel o no. Lo único que necesita es
ser hijo de Dios. Así que bueno, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Y acá es donde comenzamos a adentrarnos en estos pequeños, grandes detalles que antes no tenían disponibles, ¿no? Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las grandes diferencias que existe hoy con el pueblo de Dios que era Israel, que es Israel, ¿no? El pueblo de Dios, ¿no? Con los hijos de Dios hoy, es que el Espíritu hoy está en nosotros, a diferencia de ello, y es lo que nos ayuda a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de ellos, el Espíritu de Dios, que era el mismo Espíritu, ¿no?, estaba sobre ellos, y generalmente estaba sobre el profeta. Y la gente continuamente acudía al profeta de Dios para saber la voluntad de Dios. Hoy, ese espíritu, dice 1 Juan 2:27, que nos enseña continuamente, y una de las primeras enseñanzas que nos da es que permanezcamos en el Señor Jesús. Que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Así que, si no hay un profeta, hermano, tened el Espíritu de Dios en vos. Si confesaste, obviamente, Romanos 10:9, que hace que uno reciba el Espíritu Santo, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Ahí, al recibir ese Espíritu, al confesar a Jesús como Señor, creyendo que Dios lo resucitó, ese Espíritu es la garantía de que somos salvos. Hay un versículo más en esto, voy a añadir en Juan 1, Juan capítulo 1. Para que entendamos esto. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Vieron? A todos los que creemos en el nombre del Señor Jesús, lo confesamos como nuestro Señor, fuimos hechos hijos de Dios y hemos recibido el Espíritu de Dios. Miren Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículo 38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos. Bueno, ellos eran los que habían estado hablando al pueblo de Israel, ¿no?, que estaban ahí por el pecado que cometieron de crucificar al Señor, ¿no? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Vieron? Ahí entramos nosotros. Hoy no necesitas ser del pueblo de Israel para tener la palabra de Dios. Necesitas ser hijo de Dios. Ese es un gran... Pero bueno, uno puede decir, avancemos en esto. Uno puede decir, claro, no, pero le dijo a sus discípulos que le sean testigos simplemente, que ellos iban a recibir el poder y que ellos nomás sean testigos hasta lo último de la tierra. Así que vayamos a
para ir adentrándonos en esto, a otro ejemplo, acá en el mismo libro de Hechos, capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 15. Acá en la conversión de Pablo, el Señor Jesús le dice a Ananías acerca de Pablo, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Vieron? Acá ya entró el apóstol Pablo también, aparte de los discípulos. Y él debía llevar su nombre a todos los más posibles. Entre los gentiles entramos obviamente nosotros. Fíjense el libro de Filipenses. Vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. ¿Qué? Esto es algo tremendo. Porque a Pablo le había sido encomendado ser testigo hasta lo último de la tierra. Y acá te dice, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Vieron? Hoy está disponible, hoy es un pedido de Dios, ser testigo de este Señor Jesucristo. Y una de las características de esta palabra del Señor es que para ser testigo tenés que ser hijo y tener el Espíritu de Dios hoy en vos, en mí, en nosotros. ¿Vieron? Esta es una gran diferencia que había entre el pueblo de Israel y hoy los hijos de Dios. Así que vamos a adentrarnos a estas características de la palabra del Señor para que esta palabra del Señor corra y sea glorificada, como lo fue entre ellos y lo sea también hoy en día entre nosotros. Vamos a ir al libro de Efesios. Ahí un libro más atrás de Filipenses, capítulo 4. Así que vamos a leer el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Acá ya estamos hablando de Cristo Jesús. En la época del pueblo de Israel se sabía que iba a venir el Cristo. El Cristo significa el ungido, pero no se sabía quién iba a ser ese Cristo. Acá en Efesios ya estamos hablando de Cristo Jesús. Voy a leer Efesios y van a ver que varias veces dice Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y estamos aprendiendo sobre Cristo Jesús, ¿viste? Y le dice acá Pablo a estos Éfesos, ¿no? Si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Este es un tremendo versículo. Hay una verdad que está en Jesús. Quiero leerle este versículo 21 en otra versión. Se llama la Biblia al día. 1989, ¿no? Dice, si de veras se os habló y enseñó de Jesús, ¿no? Tremendo, según la verdad que está en él. Hay una verdad que está en nuestro Señor Jesús, que antes en el pueblo de Israel no fue revelada totalmente. Se la empezó a revelar por medio de ese espíritu que los hijos de Dios recibieron para estar en conexión directa con nuestro mismo Señor Jesús y con nuestro mismo Padre por medio del Señor Jesús. Así que vamos a ir adentrándonos en esto cada vez más para ver algunas de las características de esta palabra del Señor que nuestro Padre, nuestro Dios, quiere que corra y sea glorificada, como lo fue en ellos y lo sea entre nosotros hoy. Gálatas, el libro anterior. Ustedes saben que esta palabra del Señor ha sido
después de la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Jesucristo y la revelación a la iglesia del cuerpo de Cristo, ha sido muy atacada por el diablo para que se mantenga oculta y no vean la gran revelación del gran misterio de Dios que estaba escondido en Cristo Jesús. Hoy nos ha sido revelado este gran misterio y uno de los principales hechos es que todos tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, lo cual nos hace salvos y libres de la ira venidera. Una vez hijo, hijo para siempre. Eso es lo que significa. Vos tenés la simiente de tu padre y vas a ser hijo de tu padre siempre. Nosotros hoy tenemos la simiente de Dios, su Espíritu Santo, su don, y somos hijos de Dios para siempre. No perdemos más eso. A diferencia del pueblo de Israel, que vamos a ir viendo esto. Pero bueno, esta palabra siempre fue atacada para que no se mantenga en tinieblas y no sea revelada para la libertad del cuerpo de Cristo. Entonces en el versículo 6 del capítulo 1, Pablo les dice: estoy maravillado a los Gálatas de que tan pronto os habéis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Fíjate vos. Para seguir un evangelio diferente, evangelio de nuevas, ¿bueno? Evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Porque esto que nosotros estamos compartiendo es el evangelio de Cristo, porque Dios lo determinó así. Le dio esa posición al Señor Jesucristo, esa autoridad al Señor Jesucristo según el beneplácito de Él. ¿Bien? Esto es la voluntad de Dios. Y este es el evangelio de Cristo. Más aún, le dice Pablo a estos Gálatas: mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, fíjense lo que le dice: sea anatema, sea maldito. Fuertes palabras de la revelación de Jesucristo al apóstol Pablo, porque ahora vamos a ver que Pablo lo que escribió fue por revelación de Jesucristo, ¿no? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces lo dice para que quede bien establecido y se entienda bien de que nosotros tenemos que tener el cuidado de mantener esta palabra del Señor corriendo para que sea glorificada así tal cual es. No añadirle ni sacarle nada. Porque a Dios le costó su Hijo y al Señor su vida. Así que tenemos que honrar esto para aquellos que queremos amar a Dios y amar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Dice. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si agradara a los hombres, ¿no sería siervo de quién? De Cristo. Esto es algo tremendo. Porque generalmente el hombre, a lo largo de los años, influido obviamente por el adversario, se ha propuesto distorsionar el Evangelio de Cristo. Seguir con esa rutina idólatra en negación de Cristo Jesús, quien es hoy la cabeza del cuerpo, el único que tiene la autoridad y la capacidad de dirigir y sustentar la iglesia como Dios manda. Ningún hombre puede hacerlo. Entonces le dice en el 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre.
como estos hombres venían con una doctrina diferente, pues yo no le recibí ni lo aprendí de hombre alguno. No, vieron ahí cuando leímos sobre Ananías. Ustedes lean la conversión de Pablo, el mismo Jesús se la predició a Pablo. Sino por revelación de Jesucristo, le dice. ¿Vieron? Esta es la revelación de Jesucristo que el apóstol Pablo recibió en ese espíritu que recibió al confesarlo como Señor de su vida al Señor Jesús. Entonces, ahí tuvo la conexión directa con nuestro Señor y el Señor le fue revelando su voluntad o la voluntad de Dios en él, el Evangelio de Cristo. Dice, porque ya había oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Pablo era judío, ¿no? Cómo perseguían sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Él era contrario a los hijos de Dios, de este día y tiempo. Por eso dice la iglesia de Dios. Y en el judaísmo aventajaba mucho a mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Dice? ¿Pero? Esa doctrina, según la ley, que estaba para el pueblo de Israel, ¿no? Y Jesucristo vino para confirmar la ley, pero ellos tuvieron siempre la costumbre de negar al Cristo de Dios. Por eso que nunca alcanzaron la justicia de Dios, muchos de ellos. Algunos mantuvieron la fe en el Cristo y obviamente por la fe son considerados justos, como nuestro padre Abraham, ¿no? Dice, pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Claro, Dios ya tenía un plan hecho, como lo tienen nosotros. Y ese plan tiene que ver con esta palabra del Señor, que corra y sea glorificada. Sea glorificada. Así que tenemos que seguir adelante. Y revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Para que yo le predicase entre los gentiles. Fíjense. Y no consulté enseguida con carne y sangre. Qué tremendo esto, porque él no consultó con nadie para predicar a nuestro Señor Jesucristo. Directamente recibió la revelación de Jesucristo, esta palabra o esta verdad que está en Jesús, y fue actuando conforme a ella por amor de Cristo. Entonces, esta palabra, ¿qué pasó con esta palabra del Señor? Como dice 2 Tesalonicenses 3:1, el tema de nuestra enseñanza, esta palabra comenzó a correr y ser glorificada entre ellos, para que hoy también tengamos la oportunidad de que corra y sea glorificada entre nosotros hoy. Y fíjense, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasado 3 años, Pablo estuvo 3 años después de que se le apareció el Señor Jesús, ahí como directamente en un WhatsApp continuo con nuestro Señor Jesucristo, recibiendo esa revelación, porque él era, como leímos, celoso por las tradiciones de la ley, y comenzó a recibir esta gran revelación que le escribe a los Gálatas, y escribe en la mayoría de las epístolas acerca de la verdad que está en Jesús hoy. De estas grandes promesas que hoy tenemos en nuestro Señor Jesucristo, a partir de cuando recibimos ese don de Espíritu Santo. Promesas que antes no estaban disponibles. ¿Vieron? Esta es una gran diferencia que tenía con el pueblo de Israel.
hoy con los hijos de Dios. El pueblo de Israel estaba limitado al profeta que tenía el Espíritu sobre él. Iba y le consultaba al profeta para saber qué hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hoy, cada uno de nosotros que confesamos al Señor Jesús, tenemos ese Espíritu para que nos enseñe, dice la palabra. Directamente, así que si no tenemos un profeta, ese Espíritu nos enseña de parte del Señor acerca de esta gran verdad que fue revelada a la iglesia de gracia por estos grandes hombres, y uno de los cuales es acá el apóstol Pablo, ¿no? El que más epístolas escribió acerca de este gran misterio revelado. Así que hoy, ser testigo de nuestro Señor Jesús es ser hijo de Dios. No poder ser testigo sin ser hijo. No poder ser testigo sin tener el Espíritu. ¿Eh? Hoy tenemos el Espíritu, somos testigos del Señor Jesús. Somos hijos de Dios, somos testigos del Señor Jesús. Y lo importante acá, porque vamos a ver unos grandes ejemplos, es que una vez que somos hijos, nunca más dejamos de ser hijos. Esa es nuestra gran salvación, a diferencia del pueblo de Israel. Y vamos a ver esto. Vamos a ir al libro de 2 de Timoteo. ¿Vieron? 2 de Timoteo, capítulo 2. Y en el versículo 14 dice, recuérdales esto. ¿Viste? Porque esta palabra del Señor Jesucristo específicamente, esta es la revelación de Jesucristo a la iglesia, porque Dios lo quiso así, porque Dios lo determinó así, siempre tuvo el ataque de parte del adversario y su hombre, como quien dice, de mantenerla en oscuridad para que la iglesia de gracia hoy no la entienda y se mantenga a oscura. Entonces, acá Pablo le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, le dice, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y bueno, porque en esa época muchos israelitas, ¿viste? Y judíos se metían y le decían, no, la salvación no es por gracia, tenemos que guardar la ley, guardar los días festivos, hay que circuncidarse. Esas eran las presiones que ellos tenían. Hoy nosotros tenemos otro tipo de presiones. Tenemos la gran filosofía, un sinfín de religiones, denominaciones y reuniones también, porque no estamos excepto nosotros, que se han propuesto, en muchos casos, y en la mayoría de los casos, de negar al Señor y ser ellos cabeza de la iglesia. ¿Pero? Siguen con esta. De diferente manera, el sentido de esto sigue. Entonces Pablo le dice, no te vayas a poner a pelear por estas cuestiones, que es para perdición de los oyentes. Vos compartís la palabra del Señor para que esta palabra corra y sea glorificada. Vos venís a hablar la palabra del Señor como yo te mandé, le dice Jesús al apóstol Pablo. Y Pablo le recuerda esto a Timoteo y hoy nos recuerda a nosotros lo mismo. Dice, procura, dice, con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Vieron? La manera de nosotros presentarnos a Dios aprobado es reconociendo la voluntad de Dios en el Señor hoy. En esta gran revelación que trajo nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios. El gran misterio revelado en Él, acerca de la verdad que está en Él. Una de las grandes características, como dije y repito, es este espíritu en nosotros, que antes no estaba disponible así. El mismo espíritu, obviamente, pero antes estaba condicionado. ¿No? Ellos perdían la fe, perdían el espíritu. Nosotros lo tenemos incondicionalmente por la fe de nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿No? Entonces, como obrero, ¿no? Uno tiene que trabajar en su cabeza
que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Vieron? Que usa bien esta palabra de verdad, esta verdad que está en Jesús. Y acá muchas veces hemos estudiado este gran versículo, y esta palabra usa bien, tiene que ver con una división correcta, con un corte perfecto, para usarlo. Porque el sentido no es que vos entiendas y sea un intelectual, sino que el sentido de esta división correcta, ¿vieron?, es para usarlo correctamente, a fin de ser testigo de nuestro Señor Jesucristo, para que el uso sea correcto y no incorrecto. Y acá vamos a ver un ejemplo, ¿viste? Más evita, le dice, ¿por qué? Obviamente había muchos que usaban mal esta palabra, y va a dar un ejemplo, y nosotros vamos a ver un ejemplo más de cómo esta palabra engrandeció y se engrandeció a la palabra del pacto anterior. Y una de las grandes diferencias, que antes el pacto anterior no tenía. Una de las cosas que no tenía era ese espíritu incondicionalmente y el hecho de ser hijo de Dios hoy incondicionalmente. Esa es la revelación de Jesucristo hoy. Dice, mas evita profana y vanas palabrerías, dice, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿No? La impiedad es esa, como sabemos, es no poder relacionarte hoy con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre por medio del Señor Jesucristo en ese espíritu. ¿Ves? Continuamente esta gente con esas palabrerías, como hoy, contristaban a ese espíritu que tenían en ellos. Como lo hacemos hoy a veces nosotros también, porque no estamos exentos de esto. Y su palabra, dice, carcomerá como gangrena. Fíjense lo que esto es. ¿Viste? Porque te dicen, no. En aquella época le decían, no, pero si no te circuncidas, hermano, no te santifica. Porque ellos se santificaban. Nuestra circuncisión, dice, es en nuestro corazón hoy. Somos los que nos circuncidamos en el espíritu, dice, en nuestro corazón. Dice. De los cuales, y da un ejemplo acá, y vamos a ver este ejemplo, son Himeneo y Pileto, que se desviaron de la verdad, dice. ¿No? Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y bueno, dijeron, bueno, Jesucristo ya vino por la iglesia, resucitó a los muertos en Cristo, un sinfín de cosas, ¿viste? Ahora estamos en la ley, ¿no? Tenemos que circuncidarnos, hermanos. No. Porque la ley en el pueblo de Israel va a volver nuevamente después del retorno de Jesucristo. Aprovechen la salvación por gracia, porque después va a volver la salvación por la fe otra vez. La fe esa que vos tenías que mantenerte en esa fe, o si no, vos no te salvabas. Vos no te salvabas. No por las obras, no, porque las obras fuera de la fe era lo que hizo Israel y se perdieron la salvación. Cuando hablamos de la fe, hablamos de hacer obra reconociendo al Cristo de Dios. Como fue Moisés, ¿vieron? Se mantuvo como viendo a lo invisible y prefirió los vituperios de Cristo antes que la riqueza de Faraón. Tremendo eso. Así Abraham, así David, así todos, ¿no? Los que fueron hechos justos por la fe. Entonces, ¿qué pasa? Esto, al negar la fe, se perdieron de la justicia de Dios, de la justificación de Dios. Tratando de hacer una justicia propia. Que es lo que hacen hoy. Con la diferencia que si son hijos de Dios, bueno, van a ser perdonados por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esa grandiosa obra redentora, gracias a Dios. Pero bueno, van a perder un sinfín de cosas. Entonces le sigue diciendo, ¿viste? Bueno, trastornaban la fe de algunos. Ahora vamos a ver un ejemplo más. ¿Vieron? Vamos a ver un ejemplo más de cómo hoy esta palabra del Señor
es sumamente más preciosa que la palabra dada en el pacto, no porque la palabra dada en el pacto no es preciosa, sino porque estaba limitada a causa del pecado. Pero Jesucristo hoy nos libró del pecado. Y cómo Dios la engrandeció en Cristo. Así que vamos a ver un gran ejemplo en Salmo 110. Salmo 110. Para ver, así como le vieron esto, otro ejemplo, perdón, 111. Así como dijeron Himeneo y Pileto, que dijeron que la resurrección ya se efectuó. ¿Ves? Vamos a ver otro ejemplo. Dice acá en el versículo 10 del Salmo 111, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. ¿No? La sabiduría, el principio de la sabiduría antes era el temor de Jehová. Y como sea que vos estudies esta palabra, temor, ¿no? Tiene que ver con el miedo. Aunque también tiene que ver con el respeto y la reverencia. Ahí es donde ese respeto y la reverencia era por el Cristo. Pero era un miedo, porque ellos sabían que si perdían la fe podían llegar a perder la justicia de Dios y por ende su salvación, obviamente, porque de esto estamos hablando, ¿no? Tiene que ver con el miedo. Hoy, esto ya no ocurre así. Vamos a ver Romanos 8, perdón. Romanos 8. Este versículo tocamos en la enseñanza anterior y yo me voy a expandir en el escrito. Dice el versículo 15: pues vosotros no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor de eso. El temor que ellos tenían. Ese espíritu de esclavitud tiene que ver, dulos es la palabra esclavitud. Ellos eran siervos, hermano. Ellos no eran hijos, eran siervos, a diferencia nuestra. Por ser siervo, ellos tenían ese temor de que un día, por hacer mal las cosas, el jefe Dios, el Señor en esa época, hoy en esta época es nuestro Padre, pero en esa época era el Señor. Para ellos, el amo los echa y se queden sin su justicia, sin su pago. Y queden sin nada, ¿no? Nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud, dice, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Esa palabra de adopción la vimos, ¿no? Es aquella que nos colocó en la posición de hijo. Nos hizo hijos. ¿Vieron? En otras versiones dice que nos hizo hijos. Por el cual clamamos, Abba, Padre. Clamamos por el retorno de Jesucristo, hermano. Clamamos todos los días de nuestra vida para que esta redención sea una realidad. Hoy tenemos esa esperanza viva del retorno de Cristo por su iglesia, hoy que era parte de esta gran revelación de la palabra del Señor que antes no se sabía. ¿Entienden? Antes se sabía que iba a haber la resurrección de justos y después la resurrección de injustos. Pero la resurrección de la iglesia de Dios, de los hijos de Dios, no. Esta parte de la palabra del Señor, esta gran revelación. Y nosotros no estamos más en temor, Señor. En temor, claro que no. Porque dice que nosotros hemos recibido ese espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Vieron? Según Timoteo 1:7 del versículo. Y dice que el amor, dice primera de Juan, vamos a ver este gran versículo, primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, hermano. No. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y claro, hoy ya no somos siervos, somos hijos, hermano. Obviamente que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo por voluntad propia al ser testigo de Él, pero Él es nuestro hermano también. Nuestro hermano mayor, el primogénito entre los muertos. Y a su vez nos hacemos siervos de Dios en Cristo
pero por propia voluntad y agradecimiento a Dios por esta gran salvación que recibimos en el Señor. Pero somos hijos, hermanos, no siervos, como lo fue Israel. Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, decía. Había un castigo en el temor, verdaderamente. La ley de los mandamientos vino a causa del pecado, dice la palabra de Dios. Porque ya era imposible, ya vivían pecando. Entonces, Dios bajó la ley en Cristo, en el Cristo de Él, para ubicarlo. Y esta ley, como dice Gálatas, era nuestro ayo para llevarlos a Cristo, el guardaespaldas. Pero venida la fe, nuestro Señor Jesucristo, ya no estamos bajo más esta ley, que era el castigo, porque ellos, dice, no, qué sé yo, no mentirás, decía, no dirás falso testimonio. El hombre era tentado diariamente a mentir, ¿entiendes? Por la ley. Esa ley representaba al Cristo, porque cuando nuestro Señor Jesucristo dijo un falso testimonio, ¿entiendes? No codiciarás la mujer de tu prójimo, decía. ¿Pero? Y el hombre era tentado a esas cosas. Jesucristo dijo, ¿vieron que fue dicho no adulterarás? Pero yo os digo que si alguno piensa en adulterar, ya está adulterando. Imagínate vos lo que era eso. Eso era la ley, era un castigo, era, ¿viste? Porque vos tenías que... Hoy ya no pasa más eso, no. No, somos tentados igual, ¿viste? Pero no somos castigados, no somos condenados. ¿Entendés? Había una condenación, hermano, porque vos te apartabas de la fe, porque el Señor Jesús, al decir eso, Él tenía la capacidad de vivir eso. ¿Entendés? Y claro, era hijo de Dios, era perfecto, tenía esa naturaleza divina de Dios. Es hijo de Dios, perdón, ¿no? Así que esas son cosas, ¿viste? Que no... que ya hoy Él nos liberó y la superó para nosotros, para que nosotros hoy estemos en libertad, porque hoy la palabra es que no hay condenación, ¿viste? No hay condenación. Jamás esta palabra debe ser una excusa para mi vida. Bueno, total, no hay condenación. No fue dada para eso, sino para que vos y yo y todo nos levantemos y nos fortalezcamos cada vez más y más, ¿viste? Y cuando nos caemos, bueno, no hay condenación, nos levantemos. ¿Y qué era lo que hacían estos judíos? Te querían volver a condenar, te querían volver a señalar, te querían volver... ¿Y qué dice? ¿Quién es el que condenará? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo el que murió. Dios es el que justificó, dice. ¿Entendés? Ese tipo de cosas es la revelación de Jesucristo y es la palabra del Señor que debe correr y ser glorificado. Este temor ya no existe hoy que tenían ellos. Pero voy a citar un versículo para adentrarnos en este tema un poquito más. Estas son una de las características por las que debemos prestar atención a la palabra del Señor. Y este versículo está en 2 Corintios 5. ¿No? 2 Corintios 5. Y vamos a leer del versículo 10, obviamente. Bueno, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero no es para que tu salvación está en juego acá. Acá es cuando vas a recibir la recompensa o no vas a recibir nada. Vas a recibir una reprensión. Pero de ahí no va a pasar, ¿no? Y el 11 es el versículo. Conociendo pues el temor del Señor. ¿Vieron? Acá hay un temor todavía. Persuadimos a los hombres. Pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias.
Vos tenés que asegurarte en tu corazón. En el amor no hay temor. Otra versión dice, conociendo la palabra, sabiendo intelectualmente acerca de este temor del Señor, persuadimos a todo el mundo. Persuadimos a todo el mundo, hermano. ¿A qué le persuaden? A que reciban a Jesús, a que crean en el Hijo de Dios, en el nombre, a que lo confiesen como Señor. Porque si no lo hacen, ellos van a conocer en la siguiente administración lo que es el temor otra vez del Señor, como lo conoció el pueblo de Israel. Porque acá le está hablando nuevamente a la mayoría de los judíos. ¿Viste? Nosotros conocemos lo que es el Señor, el temor del Señor, ¿se acuerdan? Y por eso persuadimos a todo hombre. Nosotros anduvimos en esta y fuimos liberados. Y persuadimos a todo hombre, ¿pero para qué? Para que también sean liberados. Por eso dice, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Hoy somos hijos de Dios. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Bueno, vos no tenés que dejarte condenar, hermano, hoy. No tenés que condenarte vos hoy. Porque la única herramienta que tiene el diablo para refrenar esta palabra del Señor hoy en nuestra vida es la condenación. El temor, la duda, la ansiedad. Y es el mayor ataque que tiene el Hijo de Dios hoy para que su palabra no corra y sea glorificado. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, segunda de Tesalonicenses, nuevamente. Una de las mayores razones por la que alguien del cuerpo de Cristo, el Hijo de Dios, debe orar es esta. Por lo demás, versículo 1. Hermanos, orad por nosotros, dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esta es la voluntad de Dios. Así como lo fue entre vosotros. ¿Vieron? Nosotros oramos un sinfín de cosas por nuestras necesidades. Hola, Pablo, Dios te bendiga. Y Andrea, Dios te bendiga. Pero Dios nos pide también que oremos para que la palabra de su Hijo Jesucristo hoy corra y sea glorificada para liberar a muchos, como lo liberaron a ellos, y nos liberó a nosotros. Dice, y para que seamos librados, dice, ¿no?, de hombres perversos y malos. Todavía siguen existiendo. En esa época eran muy perseguidos, pero siguen existiendo, porque no es de todo esta fe. La fe del Evangelio de Cristo. Dice Efesios, creo. Pero fiel es el Señor, nuestro mismo Señor hoy, que os afirmará y guardará del mal. Así que nosotros, esta es nuestra función. Debemos rever la palabra de nuestro Señor Jesús con el fin de que esta palabra corra y sea glorificada, como lo fue en ellos y hoy en nosotros. Esa es nuestra función hoy, para llegar a la mayoría de los que podamos. Así que les dejo este compartir para que los meditemos, afiancemos nuestra conciencia en estas cosas. Hoy somos hijos de Dios, andamos sin temor, sí tenemos respeto y reverencia, obviamente, pero sin miedo, básicamente, porque tenemos el amor de Dios. Y así, hoy, por el Espíritu que tenemos, somos testigos de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. Dios lo bendiga, hermano, y oramos. Padre Santo, una vez más te agradecemos por este gran mensaje en Cristo que lo revelaste a Él para que Él nos lo dé en tus escrituras.
revelándolo a sus apóstoles en el Espíritu, para que ahí nosotros podamos entenderlo por medio de ese Espíritu y llevarlo a cabo en nuestras vidas, amándote todos los días de nuestras vidas, a medida que esta palabra del Señor corre en nuestras vidas y es glorificada, y así amando a nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que tiene la capacidad y la autoridad tuya para ser cabeza de esta iglesia, su cuerpo, tu iglesia, Padre. En el nombre de Él, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.